Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Las Mil y Una Netas. Yo de vuelta estuve como un mes y medio fuera de línea con este podcast, pero ya estamos aquí, listísimas para volver a comenzar. Y el día de hoy estoy con una invitada muy especial, como todos los invitados que vienen a Las Mil y Una Netas. Ella es Regina Núñez. Bienvenida, Regina. Hola, Audrey. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí contigo en este podcast y pues bueno. El gusto es mío, Regi. Y bueno, hoy vamos a hablar de la neta de vivir del arte. Quise invitar a Regina porque tiene una historia muy peculiar. A Regina la conozco de Amexme, la asociación en la que estamos juntas. La conozco de ahí y conozco un poco de su historia. Ella pinta murales y algunas otras cosas, hace arte, digamos, ¿no? Entonces, pues ella decidió hacer un cambio en su vida porque no siempre, yo cuando la conocí pensaba, ay no, pues de seguro desde chiquita traía la madera de pintora y no sé, ¿no? Y cuando platiqué con ella, ahorita ustedes van a escuchar su historia, me di cuenta de que no siempre es así, no siempre es de que cuando desde chiquito pinté y todo eso, sino más bien todos tenemos arte por dentro, todos tenemos que expresarnos a través del arte. Y bueno, creo que Regina encontró ya grande esa vena artística, ¿no, Regina? Sí, así es. Ya no fui la, como sabes, la típica niña de pinto todo, me la paso dibujando. Siempre nací sabiendo que quería dibujar o pintar. No, ni siquiera sabía que tenía la habilidad hasta que un día ya bastante grande simplemente lo descubrí y fue incluso muy sorpresivo para mí. Sí, pues ahorita nos vas a contar todo eso, pero a mí me gustaría, antes de que empecemos de lleno con el podcast, platicarles que estamos aquí en The Podcast Lab, aquí como pueden ver en el letrero. Este lugar tiene un año, yo no lo celebré, que ya cumplimos un año aquí en The Podcast Lab. Necesitamos fiesta. Me acabo de acordar, de hecho. Y bueno, este lugar está diseñado para que todos los creadores de contenido lo tomen como un lugar para grabar sus videos, sus podcasts, sus reels, cursos, todo lo que necesiten. Afortunadamente en este año hemos tenido bastante buena respuesta. Hay algo que sí les quiero decir, más extranjeros que mexicanos. Hay que ponerlo de las pilas en el mundo de los podcasts, porque los podcasts son para todo. No saben lo importante que es realmente dar tu mensaje al mundo. Si tienes un mensaje, si quieres hacer un podcast, pero te sientes ahí que, ay, ¿yo qué? ¿Yo para qué? Pues déjame decirte que te estás perdiendo de mucho, porque los podcasts de verdad que te ayudan en muchos aspectos de la vida. No es solo para tener un programa, sino que aprendes de lo que te gusta, conoces personas, haces networking. Entonces, pues yo les recomiendo ampliamente que vengan y graben un podcast si eso es lo que ustedes quieren. Aquí tenemos muy buenos paquetes en los que pues te podemos ayudar desde la creación de la idea, darle forma y bueno, todo lo que necesitas para grabar tus podcasts. ¿Qué te parece, Regina? ¿A ti te gustaría tener un podcast? Pues de que me gustaría, me encantaría. A mí me encantaría hacer todo. Pero lo que sí sé y lo que he visto es que es una gran herramienta para hacer comunidad. Porque no solo es como decir, tengo un programa, un podcast y a ver quién me escucha y ahí queda, sino la gente se va sintiendo, más bien la que es afín se va acercando a ti y finalmente también es un medio para que conozcan realmente lo que haces, ¿no? Porque a lo mejor la finalidad no es el podcast, sino otro negocio, ¿no? Entonces, creo que sí es una herramienta bastante útil para lograr eso que, aparte ahorita con todo de redes sociales y toda la forma de conectarnos, solamente es sintiéndonos que somos parte de o que somos similares y entonces ya ahí. Sí, los podcasts, la voz, a veces olvidamos el poder de nuestra voz, pero en realidad está muy padre la forma en que conecta la voz. Que un video, ver ahí locuras en internet, ¿no? La verdad es que la voz conecta mucho y logra mucho esto que tú dices, hacer comunidad. Es una gran herramienta. Entonces, pues bueno, láncense a hacer su podcast. Y obviamente aquí en The Podcast Lab. ¿Ok? Bueno, pues les platico nuevamente que vamos a hablar de la neta de vivir del arte y por eso estamos el día de hoy con Regina. Regina, pues cuéntanos tus generales, como se diría, ¿no? Cuéntanos de dónde eres, cómo llegaste a playa, Ajá. Cuéntanos un poquito de esa parte. Bueno, de generales, soy de la Ciudad de México, pero muchos más años ya tenía viviendo en Toluca, específicamente en Metepec. Y bueno, allí estudié mercadotecnia.
como les decía, no siempre me dediqué al arte. Yo trabajaba, tenía una empresa de energía solar, empresa familiar. Y ¿cómo llegué a Playa? Cuestiones de la vida, nunca fue mi plan. Sin embargo, la vida me trajo aquí, una amiga me invitó. Nada más iba a pasar, digamos que una semana, tal vez exageradamente 2, y de repente ya se convirtió en un año. Un año en el que ahí tuve que hacer todo ¿cómo se dice? Pues la reinvención. La reinvención porque, claro, o sea, ¿de qué iba yo a trabajar? O sea, sí, claro que debe de haber, ¿no? Pero para conseguir yo un trabajo de mercadotecnia, aquí que la mayoría es cosas hoteleras o de restaurantes y cosas así, pues iba a ser muy complicado. Entonces, tuvo que salir el ingenio, la creatividad, y fue lo que me trajo a sacar todo ese lado artístico o ese lado creativo, yo le llamo más que nada, y pues enamorarme también de la ciudad de Playa y decir, este es mi lugar, aquí quiero estar, no sé cuánto tiempo, pero me gusta y aquí mientras me asentaré. Bueno, eso que mencionas, pues a lo mejor si hubieras podido encontrar trabajo de mercadóloga, porque hay muchísimo, pero yo creo que por ahí tenías una vocecita que te decía, ¿realmente quieres estar 8 horas en una oficina? Bueno, sí. ¿No? Sí. Y que a veces tenemos pasiones, a veces nos gustan cosas y estudiamos otras, ¿no? Por muchas razones, a lo mejor por presión de nuestros padres o a lo mejor porque piensas que lo que realmente te gusta no te va a dejar el dinero suficiente. Claro. Hay muchas razones, estás bien chavito cuando eliges una carrera, ¿no? Sí. Entonces, esas pasiones son las que de pronto vuelven a despertar, incluso inconscientemente, porque esto que me dices puede tener mucho de inconsciencia, y entonces aflora esa pasión. Un ejemplo de ello también es lo que yo hago, ¿no? Yo esto de los podcasts lo hago porque yo estudié comunicación con la intención de ser locutora, pero después me dio así como que flojera, digamos. Sí me dio flojera, esa es la realidad. Así como que tocar puertas y te dije, ya, olvidémoslo. Pero realmente es una pasión que yo tengo, es algo que me encanta, y entonces por eso decidí hacer podcast desde el 2017. Entonces yo creo que es algo similar a lo que te pasó a ti. Pues sí, o sea, yo sí lo veía como, exactamente, como entre la flojera y la complejidad de estoy en una ciudad nueva, pues finalmente, ¿qué currículum traigo? Sí. O sea, yo había trabajado la mayor parte del tiempo en empresa familiar, entonces era como, bueno, ¿qué tipo de competencias hay aquí en el mercado del empleo? ¿Cuánto tiempo me va a tardar? Porque aparte, pues son puestos en los que no llegas y te lo dan en una semana. O sea, pasas filtros, tienes que tocar muchas puertas. Entonces yo decía, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. No sé si tengo el tiempo, porque tampoco venía yo con del dinero para decir, pues puedo aventarme aquí todo el año sin trabajar, sin generar dinero, que va a ser lo más rápido. O sea, conseguir este empleo no sé cuánto tiempo me lleve, entonces algo tengo que hacer. Y entonces decidiste reinventarte. Así es. ¿No? Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de reinvención, cómo dijiste, bueno, soy mercadóloga, pero bueno, ahora voy a pintar. Ya se suena como muy nada que ver. Sí. Así de, y hoy voy a ser astronauta. No tanto, pero sí. Pues, ¿cómo fue? Bueno, como les decía, yo tenía una empresa familiar, entonces estuve muchos años, no recuerdo si 5 o 6 años en empresa familiar, y realmente a cargo totalmente, digamos, dirección general de la empresa, ¿no? Entonces, pues tenía más bien estaba haciendo lo que debía de hacer, pero pues finalmente era como, ¿y esto para qué o hacia dónde? O sea, no tenía un sentido para mí porque yo no estaba. ¿Cómo te sentías cuando estabas trabajando en esta empresa familiar? Pues digamos que perdida, porque yo era muy joven, entonces no estar inmersa en el ambiente de lo que era esta empresa, pues me hace sentir como de, o sea, yo estoy echándole todas las ganas, pero ¿hacia dónde? ¿Para qué? O sea, no tengo una guía. Todo tiene que salir de mi cabeza, pero no tengo la experiencia para poder guiar. O sea, la realidad es que sí sentí que me quedó grande, ¿no? O sea, que me quedó grande la empresa. Entonces fue como, tengo que aceptarlo.
O sea, creo que el punto número 1 es ser sinceros con uno mismo y decir, esto ya me rebasó, con esto no puedo, quiero esto, no quiero esto. Y el autoconocimiento, ¿no? De decir, por acá voy y después el valor para decir, tomo mi decisión y pase lo que pase, digan lo que digan, necesito yo hacer lo que yo quiero. Es bien importante eso que dices, valor. Sí. A veces no hacemos las cosas por miedo, pero por ahí, aunque suene a cliché, hay un dicho que menciona que eso que tú quieres está detrás de ese miedo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. O sea, creo que son 2 principales pasos que el valor nos da. Que uno es el aceptar lo que quieres, porque muchas veces por el deber ser es no acepto que quiero ir hacia este lado o que quiero hacer otra cosa porque tengo que cumplir con A, B y C, que ya sea que me lo puse yo, que me lo puso la familia, que me lo impone la sociedad o lo que sea, ¿no? Entonces, como el decir, yo soy esto y yo quiero esto, esa es la valentía número 1, ¿no? Y la segunda es voy a poner manos a la obra. O sea, si ya sé lo que quiero, entonces tengo que decidir hacer las cosas que son necesarias para llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, 2 pasos que sí cuestan mucho trabajo y son muy difíciles. Claro. Y entonces, bueno, decidiste tomar esa decisión. ¿Y fue cuando te viniste a Playa del Carmen o cómo fue esa transición? Fue un año antes de que yo viniera a Playa del Carmen. Fue cuando dije, ya, o sea, esto no es mi sueño, lo siento, todo lo que ya había pensado, todo lo que venía arrastrando de las ideas, dije, tengo que decirlo, no es lo mío. O sea, no, yo nunca me imaginé, ni pensé, ni pedí, ni nada, ¿no? Entonces fue cuando dije, hasta aquí llegué. Diciembre, o sea, el próximo año es mi último año en lo que yo le voy a entregar mi energía y mi tiempo a esta empresa. Pero lo que más miedo me daba era que yo no tenía un plan. Okay. O sea, no fue de voy a dejar esta empresa para pintar. Quiero hacer esto. Ajá, para pintar, porque siempre quise pintar, porque ahora quiero hacer cuadros, ahora quiero hacer murales. No. O sea, no sabías lo que querías. No. Entonces, eso me daba todavía más miedo, porque decía, o sea, qué tonta. Tengo la empresa y o sea, yo pensaba, en 20 años, si yo dejo todo esto, si yo lo desperdicio, aparte me sentía desperdiciada, malagradecida, todo, ¿no? Si yo dejo esto, en 20 años voy a estar en el mismo lugar en el que estoy ahorita. Entonces, ¿qué nivel de tontería puede estar en mi cabeza que voy a tomar esa decisión, ¿no? Pero bueno, haciéndome mi auto coco wash, decía, es que de todas maneras, o sea, te puedes quedar aquí en un lugar en el que no quieres estar, en el que no eres feliz 50 años más. Y, o sea, si en 20 años, o sea, también es imposible que yo en 20 años pudiera estar en el mismo lugar, porque finalmente ya iba a desarrollar e iba a crecer todas esas cosas, porque sí, la empresa tenía 20 años, pero esos 20 años no estaban en mí, no estaban en mi experiencia, en mi expertise, en absolutamente nada. Entonces fue cuando dije, no, es que esos 20 años no son míos. No los estoy desperdiciando porque ni siquiera los tengo. O sea, no es como que esa información yo ya la tengo cargada en la cabeza y le estoy haciendo bolas, la voy a olvidar y voy a empezar algo nuevo. Sino fue... O sea, aunque quisieras, no estaba como en tu ADN dedicarte a eso. Sí, o sea, aunque quisiera utilizarlo, no lo tenía. Y supongo que tu principal, digamos, desafío fue pensar que pues tu papá sí lo trabajó esos 20 años. Sí, claro, era como, vas a tirar a la basura el trabajo de toda la vida de tu papá. Vas a desperdiciar toda la experiencia, vas a desperdiciar pues todo esto que ya está, porque tampoco era una empresa ni tan nueva ni tan pequeña, ¿no? Aparte, hablando de energía solar, pues estamos hablando de un mercado creciente, sí, que cada vez hay más, que es súper rentable, que muchísimas cosas, pero no estaba en mi visión, o sea, era como que me pusieran a desarrollar, no sé, yo decía, o sea, que algo
que no tenía yo el conocimiento. Entonces, o sea, me sentía el meme perdida. ese de que tiene ahí... Sí, o sea, a mí me hablaban en chino. Y a pesar de que obviamente con los años aprendí muchísimo, o sea, de todas las áreas, incluso de la energía solar, o sea, de todo, pero era como, no, aquí no pertenezco. Oye, ¿y cometiste muchos errores? Ay, sí, claro. O sea, es más, yo digo, ahí es cuando digo, bendita ignorancia o solo la juventud me pudo haber hecho no traumarme de esos errores. Bueno, te sirvieron para aprender también y para darte cuenta que no era lo tuyo. Sí, claro, o sea, porque fui desde casi de que estafada por clientes, de que les entregué mercancía, muchísimo dinero y nunca me lo pagaron, o sea, muchas cosas, de aquí ya sabes que los empleados... resulta que sacaban información o les vendían a mis clientes por fuera, tener que despedir gente, tener que, o sea, que tú haces lo mejor y de todas maneras eres el villano. Entonces, ¿sabes? Como el manejo de personal, manejo de esto, de las presiones. No, y es que aparte ser empresario es, como dicen las amixme, un trabajo de alto riesgo. Sí. Un deporte de alto riesgo y como que de repente, ¿cuántos años tenías? Tenía 24. Sí. Oye, ¿y tu mamá? Mi mamá, ella nunca se quiso involucrar porque decía, yo no sé. Yo no tengo idea ni de cómo se maneja una empresa, ni tengo como... Yo tampoco, mamá. Sí, claro. Ni estudié nada relacionado. Yo, pues, yo tampoco. ni sé, ¿no? O sea, como que ella dijo, no. Y yo dije, pues, tengo que hacerlo. O sea, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? O sea, no es como que bajo la cortina y aquí se acaba todo. O sea, en un principio tenías toda la intención de hacerlo. Sí, claro, toda la intención, todo, digamos que toda la disposición, todo el amor, todo de hacerlo. Pero sí fue algo demasiado complicado, que pues la verdad es que lo llevé o lo supe sobrellevar durante, te digo, 5 o 6 años, que realmente no sé si fue mucho o fue poco. Yo decía, bueno, es que una empresa que ya está consolidada desde hace 20, supongo que estoy en la inercia del movimiento y pues ahí voy, ¿no? Otras personas me dicen, no, o sea, sí fue bastante tiempo. Hay personas que las quiebran en 1 año o menos. Entonces, pues, no sé qué habrá sido. Yo creo que habrás hecho un buen trabajo, pero no te das cuenta. Tal vez, no sé. Tal vez sí. Y bueno, tú misma me platicaste que los cambios, la invasión china y todo eso también fue un detonante para que decidieras eso, ¿no? Claro, o sea, porque nosotros éramos una empresa que desarrollaba tecnología, que era fabricante, entonces... No era una comercializadora, no era un solamente de aquí pasa para acá, ¿no? Sino llevaba un proceso largo y de repente la competencia, que cuando su precio público es tu costo solo de materiales, o sea, ahí dices, no hay manera. No hay manera, y también en un mercado en el que siempre buscan menor precio, en el que no importa la calidad sino salir del paso, en el de que pues sí, no tenía la experiencia, como le llaman, el colmillo para saber por dónde o cómo moverme, entonces fue como, ya. Ok, ¿y tienes hermanos? Sí, tengo 2, una hermana y un hermano más chicos. Ah, pues ellos menos, ¿no? Pues mi hermana estaba conmigo, o sea, ella sí le entró al quite. Y estaba ahí y justo fue cuando tomé la decisión y le dije oye, necesito hablar contigo. Porque claro, es una empresa familiar en la que no solo yo me sentía con pues con el poder de decir, hoy queda o no, ¿no? O sea, más allá de, bueno, además de todas las familias que de ahí subsistían, pues era mi familia, la de mi mamá, la de mi hermana, o sea, todo, ¿no? Y finalmente, pues, era el patrimonio que mi papá nos había dejado. Entonces le dije, ¿sabes qué? Quiero saber, ¿tú qué quieres de la empresa? Porque, pues, yo la verdad es que tengo que decirlo, ya no quiero. Y me dijo, pues, yo estoy aquí solo por ti. O sea, como, por no dejarte sola, ¿no? Y yo, ¡ah! Entonces, fue como algo muy padre y también muy fuerte, porque dije, bueno, pues entonces ya está, o sea, no hay vuelta atrás, no hay nada, tampoco ya hay otra cosa que yo sí me sienta comprometida para continuar, ¿no? Entonces, finalmente ella y yo lo estábamos llevando y me dijo, pues, ok, si tú lo deseas así, yo te apoyo
¿qué vamos a hacer? Y yo, bueno, pues este es el último año. Que eso lo hablamos como en diciembre o en enero. Le dije, este va a ser el último año para tratar de cerrar lo mejor que se pueda. No sé qué es cerrar una empresa, pero lo tendremos que hacer y descubrir en el camino. Haremos lo mejor que podamos y ya, ¿no? Entonces cerramos y... O sea, pero de plano cerraron, no lo vendieron o algo así. No, pues es que claro que yo quería venderlo, pero ¿cómo? O sea, ¿sabes? O sea, sí es como, me decían, hubieras preguntado. Claro que pregunté, pero no es como que alguien llegue y le digas, oye, quiero vender mi empresa, ayúdame. Y te digan, sí, no, o sea, era como, pues está bien, ojalá te vaya bien. Y yo, pero díganme cómo. Entonces, pues era lo que mi mente me decía. Entonces yo decía, bueno, mi cliente más grande es tal, ¿no? Entonces le voy a ofrecer... pues no sé, a lo mejor no quiere la empresa, pero quiere el producto, pero quiere la línea de producción, pero quiere algo, ¿no? Entonces, pues sí me fui como que acercando a varias personas y todo, y no. Entonces, pues sí, no fue como que solamente bajé la cortina, sino irme... O sea, hiciste tu luchita. Ajá, y fui acomodando todo lo que podía hasta que dije, bueno, ya. Okay. Ya. Bueno, y pasando entonces a la otra parte, cuando llegaste aquí a Playa del Carmen, Ajá. Cuéntanos cómo fue ese proceso, qué empezaste a hacer o cómo fue el show de que te convertiste en artista a comisión. Ajá, pues ya que terminé ahí diciembre, en marzo, yo ya estaba programada para año difícil económicamente y pues también de todo difícil, ¿no? Porque te digo que no tenía plan. Entonces, marzo... Sí fue marzo, febrero, sí fue marzo, ¿no? Cuando entró la pandemia, empezó la pandemia, que no sé. Sí, aquí en México en marzo. Uh-huh. Entonces yo tenía 2 meses, 3 meses de que ya había cerrado, entonces... De todos modos hubiera valido gorro. No, y además yo digo, ay, creo que me cayó bien este encierro, porque dije, no tengo en qué gastar, no me siento presionada de no tengo dinero, quiero hacer 1000 cosas y no puedo. O sea, yo ya traía mentalidad de esto va a ser difícil y pues el estar encerrada y todo me lo aminoró, porque todos estábamos igual. Uh-huh. Entonces, siempre he sido como de mucho de manualidades. Uh-huh. Bordar, coser, tejer, como cosas así, ¿no? Entonces, pues para mí lo más sencillo fue empezar a coser y como bordar y cosas así. Entonces mi idea era como, o sea, como intervenir ropa. Uh-huh. Y ya había intentado otros emprendimientos. O sea, de hecho, poquito antes de que fuera lo de la pandemia, quise iniciar como una tipo agencia de viajes como para despedidas de soltera. Uh-huh. Justo aquí para que vinieran a Playa y a Cancún, pero pues ya con todo eso, pues ya quién iba a viajar. En ese momento ya no. Entonces, obviamente como mercadóloga esperaba tener el logo, tener los colores, tener todo el plan, bla, bla, bla. Y sí estaba, o sea, yo consumía mucho toda esta información de emprendimiento, hasta que todo decía como, solo hazlo. O sea, aunque te falte todo, solo hazlo, porque no había hecho muchas cosas por no tener todo. Entonces empecé en el encierro que a bordar, que a tejer, que a hacer esto, y decirle a mis amigas, póntelo, y te saco una foto. Y lo empecé así a compartir, sin ningún tipo de estilo de diseño en Instagram, nada. Y venderlo, o sea, publicarlo en redes sociales y todo, y de ahí se fue desarrollando. Y cuando ya vine aquí a Playa... fue un poco raro. Yo venía solo como por unas cuantas semanas, pero ya que vi que era más tiempo, dije, pues, hacer lo mismo que estaba haciendo allá. ¿Qué más, no? O sea, digo, ya medio le sé, voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Y por qué Playa? ¿Por qué te veniste a Playa? Porque los papás de una amiga vivían aquí, entonces yo me iba a ir con ella a Miami, a una temporada nada más, o sea, como... pues a pasarla en lo que sabía, en lo que descubría que era lo que iba a hacer. Entonces ella viene, se queda con sus papás a arreglar ciertos asuntos y me dice, vente para acá. Y yo, no, es que no tengo dinero para irme a Playa y luego a Miami. O sea, uno u otro. Pero ya era como mucho tiempo, yo ya había regresado a vivir a casa de mi mamá. Ya no tenía lugar allá. Entonces era de, me espero más, pero ¿cuándo? Y dije, pues ya, o sea, me voy. Y entonces fue por eso que llegué aquí. Y después, cuando ya vi que pasaban y pasaban las semanas, dije, necesito generar dinero, o sea, no hay otra.
Y empecé a, pues lo mismo, ¿no? Como a publicar. A ver, pero llegaste aquí y ya no se fueron a Miami. No. Por la pandemia. No, ya había pasado, pero como ya sabes que los trámites tardaban, o sea, después tardaron mucho, ella se tardó casi un año en arreglarlo. Uy. Entonces, fue el año en el que todo se desarrolló, o sea, todo surgió. Entonces fue como el tocar puertas, el hacer un chorro de cosas que yo decía, yo nunca voy a hacer. O sea, eso de casi de tocar puerta por puerta, de anunciar, de, pues hice este trabajito y quién lo quiere. O sea, ¿sabes? Era como esa lucha de, yo tenía una empresa. O sea, yo vendía proyectos súper grandes, estar como en la parte industrial. Es totalmente diferente estar en la parte artesanal. Entonces, entre todas estas ideas de lo que eras, lo que haces, lo que antes tenías que hacer, lo que ahora tienes que hacer, fue un caos que sí me costó mentalmente muchísimo. O sea, yo tenía que estar meditando en la mañana y en la noche y era como para tranquilizarme. Y la verdad es que mi amiga fue súper de apoyo porque me decía, tranquila, es normal, acabas de cambiar absolutamente toda tu vida. Ya no tienes el mismo trabajo, ya no vives en la misma ciudad, ya no haces lo mismo, tranquila. Y yo así de, inhala, exhala. O sea, ¿qué dirías que la parte más difícil de de este total cambio fue la parte como mental? Sí, o sea, porque venir de una ciudad o de no sé cómo llamarlo, como un ambiente. Sí, ya de por sí, cambiarte de ciudad es complicado. Sí. Pero cambiarte de ciudad, después de cerrar una empresa, después de decidir como prácticamente de no saber qué hacer, me imagino que va a ser todavía más cañón. Sí, o sea, sí fue toda mi estructura mental de cómo tenían que ser las cosas o de hacerse o de qué era el camino al éxito. O sea, Playa fue como, olvídalo todo. O sea, todo lo que sabías aquí no aplica. Y fue una de las cosas que me encantó de Playa. O sea, creo que en las ciudades y en la mayoría de los lugares nos enseñan que el camino del éxito es ve a la escuela, termina una licenciatura, consigue un trabajo en una empresa y ahí crece, o genera una empresa y desarróllala lo más que puedas y solo así vas a tener ese éxito, ¿no? Y de repente llego a Playa donde hay un chorro de gente que trabaja de cosas que yo nunca me hubiera imaginado que podían vivir. Deja tú de que existían, que uno podía vivir de eso. O sea, de repente era de que platicaba con alguien y no, es que yo hago freediving y de eso vivo. Y yo, ¿qué es eso? Ah, los que... o de apnea, ¿no? Yo decía, ¿y cómo o sea, para mí eso era un hobby. Ajá. O sea, ¿cómo puedes vivir de eso, no? Y yo los veía que vivían a todo dar, ¿no? Y yo decía, y esta persona vive de hacer vasitos de cerámica. Y de eso vive, o sea, de ahí saca para una renta, para un auto, para comer, para viajar, sí. Entonces fue como toda mi estructura mental de, se puede. Entonces, o sea, fue como lo que dije, no, o sea... te cambió el chip, veniste al lugar adecuado. Sí, exacto. Entonces ya fue como de, no, yo ya no me voy a encerrar. O sea, decía, si voy a aplicar, o ¿cómo se podría decir? Invertir 8 horas de mi día en trabajar en algo, pues las mismas 8 horas las puedo invertir en trabajar en algo para mí. O sea, ¿por qué si va a tener un resultado en una oficina? ¿Por qué no lo tendría para mí? Entonces fue como, bueno, tenemos que hacer eso, ¿no? Y entonces entró ahí la parte de la autodisciplina, que eso sí ha sido el verdadero reto. Porque el ser libre, el tener tu tiempo, el decir, yo acomodo como yo quiero, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, ¿qué tanto estoy haciendo y qué tanto no? Entonces siempre te sientes como que no estoy haciendo tanto. Y de repente, al mismo tiempo, estás súper saturada de todo porque tu cerebro nunca deja de trabajar aunque no estés trabajando. Cierto. Entonces, esa disciplina, ese balance, ese control ha sido como lo más difícil de todo el proceso. Ok. Bueno, y entonces ya estuviste aquí en Playa, descubriste un nuevo mundo
¿Y cómo fue que dijiste, me voy a poner a pintar murales o me voy a poner a pintar? Ajá, ya está, o sea, ya hacía lo de las playeras y cosas así, y pintaba yo nada más mandalas, entonces, en cuadros pequeños. Y pues los publicaba y se vendían. Oye, a ver, todo. pero ¿por qué dijiste, me voy a poner, o sea, ya me dijiste Ajá. que te gustan las manualidades, Ajá. pero ¿en qué momento decidiste, voy a pintar algo para venderlo? La misma amiga me encargó una playera para su hermana, quería que fuera su perrito. Entonces yo dije, pero yo no sé pintar, o sea, podría bordar, pero no puedo pintarlo, no sé dibujar. Nunca he estudiado nada de dibujo. Y yo dije, bueno, oye, pero ella me dijo, no importa, tú inténtalo. O sea, vemos qué sale. Y yo, bueno. Entonces mi primera idea fue, pues voy a hacer como un tipo caricatura y veo cómo lo puedo hacer, algo que sea más sencillo. Pero dije, pero eso no tiene nada de especial. Entonces, siento que ahí, o sea, más que yo pintar, creo que, o ser como, se podría llamar como artista del dibujo, de la pintura, más bien soy una persona creativa que ve cómo lo resuelve. Entonces dije, ¿cómo lo puedo hacer para yo tener un perro en esa playera y que sea su perro? Y dije, bueno, dame una foto del perro. Y yo veo cómo le hago para que se parezca. Entonces dije, a ver, ¿qué herramientas tenemos? ¿Podemos calcarlo? ¿Cómo lo podría calcar? No, pues una hoja calca, no. Y así lo saqué, le encantó. Y de ahí todo el mundo quiso perros, gatos, todas las mascotas que habían. Y entonces dije, le perdí el miedo en esa parte a la pintura. Dijiste, pues creo que sí. Ajá, pues bueno, no sé. Creo que tengo habilidad. No, fue como de, creo que en mi mente, para yo pintar y dibujar, necesitaba ser la experta, claro. O sea, ya haber tomado clases, ya yo poder hacer todo, ¿no? Entonces dije, no, pues creo que hay otra forma de poderlo hacer sin todo eso. Ok, le perdí el miedo. Y después empecé a hacer mandalas. Porque me gustan, por el color, aparte de si es algo geométrico, no se me hacía tan complicado. Y empecé a hacer cuadros, y luego cuadros más grandes, y luego más grandes, y un día me encargaron uno de 1 metro cuadrado. Entonces lo pinté y dije, bueno, ¿qué diferencia hay de pintarlo aquí a pintarlo en una pared? Nada, el tamaño ya está. O sea, no es tan grande, pero ya es suficientemente grande como para poder estar en una pared. Y solamente ese día, en grupos de Facebook, dije, pinto murales de mandalas. O sea, yo me autonombré. A ver, ¿qué dijiste? A ver qué sale. Pinturas de mandalas. Entonces, subí de los que ya había hecho en cuadros, busqué imágenes de Pinterest y dije, de imágenes de inspiración te puedo hacer algo que obviamente yo consideraba que podía hacer. O sea, no me metía a cosas que yo veía súper sofisticadas y que uno conoce sus capacidades también, ¿no? Entonces, sí, no las conocías. Ajá, sí, pero también hay como, híjole, no, o sea, si me pides hacer un retrato realista, o sea, no, en ese momento era como de, o sea, hay mandalas que considero puedo hacer, hay otras que de plano. Entonces busqué cosas que pudiera hacer y de repente ya estaba, en esa misma semana yo ya estaba pintando murales de mandalas. Entonces fue como que la práctica, pinté muchísimos, que ya no sé por qué ahora ya no pinto ninguno. O sea, sí tuviste éxito con sí, esa... o sea, es que una vez que yo empecé a pintar, todo fue como la espuma, o sea, súper natural, sin esfuerzo, sin complicaciones, sin nada, o sea, solo fue como, sí, seguí, ¿no? Y después ya que tenía la práctica de pintar mandalas, dije, bueno, he visto otros diseños que creo que podría hacer, los veo sencillos, no considero que tengan como un nivel de complejidad que no pueda lograr. Ya está, lo voy a hacer. Y otra vez me puse a bajar imágenes de Pinterest, postear y decir, pinto murales decorativos. Pinto murales decorativos botánicos, ¿no? Ahí sí fue cuando dije ups, ¿cómo los va a cobrar? O sea, ¿cómo le voy a poner precio a algo que no tengo idea? Pero yo ya había puesto, ¿no? Entonces dije, pues voy a investigar cómo se cobran, la gente que ya hace cosas como estas, cómo las está cobrando. Yo la verdad es que también veía personas o sea, artistas que hacen cosas muy, muy increíbles, que tienen un nivel muy superior al mío. Y decía, bueno, claramente yo no puedo dar el precio de esta persona porque no tengo ni la calidad ni la experiencia. Pero al menos me daba como un parámetro y dije, pues, ¿qué otra tengo?
Oye, ¿te acuerdas cuál fue el primer mural que pintaste? Sí, fue súper grande. O sea, de que yo dije, voy a hacer el de las plantitas, yo dije, tengo que sacar uno. Y lo subí y tuve muchísimos O comentarios. sea, ¿lo hiciste para ti? No, no, no. Ah, ok. Lo logré vender. O sea, yo sin la experiencia, yo logré vender y fue muy grande. Entonces yo estaba emocionadísima. O sea, dije, ya lo vendí. Ya está aquí el cliente. Además es grande. O sea, no era el mandala de 1 o 2 metros que había hecho. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Hacerlo. O sea, ¿cómo? Como podamos. Entonces, no, pues para mí fue la realización, ¿no? De ya logré, o sea, ya está. Y obviamente le saqué un chorro de fotos, lo volví a postear en los grupos de Facebook y de ahí más y más y más y más. O sea, llegó un punto en el que yo estaba haciendo en promedio 3 o 4 murales a la semana. Órale. Y cuando me regresé a Toluca, que dije, bueno, es mi último mes, dije, pues va a ver cuánto saco. Diario estaba haciendo un mural diferente. ¿En Toluca o aquí? Aquí. Ah. Diario hice, o sea, durante un mes diario hice. Terminé ese mes y dije, esto no es sostenible. O sea, ¿en un día hacías un mural? Sí, sí, obviamente no eran... No tan grandes. Ajá, o sea, por ejemplo, a lo mejor eran recámaras, sí, o sea, no te estoy hablando de que bardas completas, no, o sea, pero para mí eso contaba como un mural. Sí, claro, claro. Así fuera una recámara, o fuera un baño, o fuera un pasillo, o fuera una terraza, pero era diario trabajo, ¿no? Entonces ahí dije, claro que o sea, ya lo logré, ya está, y pues... ¿Cuánto tiempo tienes pintando murales? Voy para 4 años ya, 3, 4 años más o menos. Ok. Bueno, pues obviamente que creatividad seguramente la tienes y mucha, aunque tú digas que no te consideras como tal, como tan artista, bueno, la creatividad ahí está, definitivamente, pero para vender murales no solamente hace falta creatividad, también se necesita saber vender tu trabajo. ¿Cómo le hiciste? ¿Por qué crees que llegaste a vender un mural diario? ¿Cómo le hacías? Pues el estar, o sea, mi primer lugar en el que yo vendí es Facebook, grupos de Facebook. Entonces, primero, pues sí fue el mostrarle a la gente lo que se podía lograr. Claro, yo le decía, esto es una imagen, obviamente, de la red, ¿no? No te voy a decir que yo lo hice o cosas así, ¿no? Después, seguir publicando cosas que ya eran mías. Uh-huh. Y pues en ese momento la verdad es que me respondía muy bien la red social. Tenía muchísimos comentarios, o sea, si yo hacía 10 ventas, era porque yo había hecho 80 cotizaciones. Entonces, también como que le fui aprendiendo de qué días tengo más respuesta. O sea, llegó un momento en el que dije, cuando posteo los domingos en la mañana, tengo un montón de respuesta. Entonces ya era como... Pero porque ya había probado postear lunes, martes, miércoles, jueves en la mañana, en la tarde y todo, ¿no? Entonces dije, bueno, por aquí ya ahí voy. Yo creo que también como la presentación del presupuesto que les hacía, el ser como alguien responsable, comprometida. O sea, si yo les decía a mis clientes, voy a estar ahí a las 8, o les decía de 8 a 8:30, llegaba puntual. Siento que también eso es algo como que la confianza se fue generando, porque sí muchos clientes me llegaron a decir, es que como que los artistas tienen fama de flojos. Sí, de que hacen lo que se les da la gana a la hora que se les da la gana. Muy libres, ¿no? Ajá, de si no tengo aquí la inspiración, sí. Hoy no pinto. O hoy la inspiración me llegó a las 5 de la tarde o no me llegó, o cosas así, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tomé desde un inicio como un trabajo. O sea, más profesional. Exacto, fue como la parte profesional, decir, este es mi trabajo, o sea, no es mi hobby, no es que lo hago solo porque yo lo quiero hacer, es mi trabajo. Y si de esto voy a vivir, si de esto voy a generar, necesito darle esa importancia. Entonces creo que fue una de las cosas que también me ayudó a generar las ventas. Sí, si te fijas, esta parte de tu expertise, de tener una empresa, todo eso, seguramente es la base de lo que estás haciendo ahorita también. Seguramente no muchos muralistas tienen la misma idea que tú porque antes no tuvieron una empresa, trabajaron
manejando personal, ¿no? Creo que eso es bien importante. Yo creo que es mucho, o sea, sí, y también mucho, digamos que la mentalidad en cuanto a mi formación académica. O sea, yo vengo de una carrera económico-administrativa, ¿no? Normalmente todos los artistas vienen solo de una parte creativa. O sea, y aparte es como todas las carreras. O sea, seas médico, no te enseñan a vender tu trabajo. Artistas, no. Biólogos, no. Químicos, tampoco. O sea, como muchas cosas. Y yo siempre tuve claro que era un negocio. Entonces si un negocio no te da utilidades, no es negocio. Claro. No como apegarme al decir, es mi pasión. O sea, si es mi pasión y lo hago porque quiero, entonces que se convierta en mi hobby. Por ejemplo, tengo hobby de bailar. Entonces ahí sí es como, no quiero meterme como esa parte de que se vuelva mi trabajo, mi fuente de ingresos, porque lo hago por una razón muy diferente. Entonces siento que ahí la parte que yo he notado, ¿no? Como de algunos artistas es, me gana la pasión y entonces ya no quiero vender, ya no le puedo poner precio, ya se vuelve invaluable porque tiene todo mi corazón y todo mi sentimiento y entonces es como, bueno, cada quien elige cómo va a tratar su trabajo y su fuente de ingresos. Claro, y sí, definitivamente esto que dices de la formación académica es bien importante, porque te da la base. O sea, muchas veces dicen, ay, no, ya no sirve para nada la universidad, no aprendes nada. Uh-huh. Mira, puede ser que no te acuerdes de las materias, de los contenidos, de todos los contenidos, pero te da esta formación, ¿no? El ver las cosas de forma profesional, el de, por ejemplo... Sí, es una estructura de pensamiento, uh-huh. Que claro, cada licenciatura la forma, ¿no? Dependiendo a la actividad que vas a realizar. Entonces, sí, a lo mejor no es como que, no quiero decir no sirve, claro que todo nos sirve. O sea, todo el conocimiento, todo lo que es conocimiento nos sirve. Entonces, hay que saberlo utilizar. Hay que sabernos enfocar y claro que la estructura mental, o sea, es diferente la visión que tienes del trabajo, del mundo, de tu entorno cuando estudiaste medicina a ingeniería. O sea, ves las cosas diferentes aunque estés viendo lo mismo. Entonces, de ahí radica como en qué puntos puedes desarrollar más que otros que no tienes tan practicados. Claro. Oye, y de cuando hablemos como específicamente de cuando estás pintando un mural, uh-huh. ¿Qué sientes cuando ya ves así como tu mural terminado? Pues es como muy raro porque yo no lo hago como por el resultado final. Algo que, digamos que por lo que yo empecé fue, a mí me encanta el color. O sea, yo veo los colores y tengo ganas de meterme, o sea, de sumergirme en el color. Y me acuerdo que hace muchos, muchos años me decían, bueno, si la típica pregunta, si no tuviera, o sea, si no fuera por el dinero, ¿qué harías? O sea, y yo dije, es que a mí me encantaría... ¿Qué harías sin que te pagaran? Ajá. A mí me encantaría ponerle color al mundo, pero no sé cómo. O sea, ¿cómo le puedo poner color? El mundo ya tiene color. Pero yo quiero ponerle color. Quiero ponerle más color. Ajá, y entonces no sabía. Eso te estoy hablando de, no sé, 10 años antes. Entonces, por supuesto que ni por aquí me pasaba que yo en algún momento iba a pintar. Y cuando, o sea, veo los colores, luego la pintura, que es el color en líquido, o sea, para mí es como el estarlo poniendo, no sé, cosas que no puedo, o sea, como que no tengo palabras para explicar lo que yo siento cuando veo los colores. Entonces es de, sí, quiero ya. Y ponerlos todos y de repente ya es como de, y ya quedó así. O sea, ya tiene una estructura el color que quiero poner. Entonces, cuando termino es también muy sorpresivo para mí. O sea, es como de, wow, pude hacer esto. Yo lo hice, pude hacer esto, no sabía que era capaz. Entonces ahí ya es como una doble satisfacción. Qué padre. Oye, y bueno, a menudo se dice que los artistas, el ser artista o vivir del arte es un camino muy complejo, inclusive más que otros caminos. ¿Cómo o sea, más bien,
¿Qué lecciones tú has aprendido al respecto de eso? ¿Es real, es mentira? Cuéntame. Yo creo que es mentira. O sea, eso de si eres artista, no vas a tener dinero, no vas a vivir bien. No, o sea, y creo que ahora con las redes sociales lo hemos visto. O sea, hay gente que hace cosas que tú dices, ¿de eso vive? Uh-huh. O sea, ¿puedo yo decidir hoy hacer pelotitas de papel? ¿Venderlas? Sí. ¿Y ver eso? ¿No? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué decir? O sea, también hay artistas y digamos que ya en los altos rangos del arte, o sea, es algo donde se maneja el dinero, se mueve el dinero cañón. Entonces, creo que radica precisamente como en la mentalidad del artista, en el que generalmente te apasionas tanto por lo que haces que entonces ya no lo sueltas, ya lo dejan de ver, más bien, nunca lo ven como un negocio. Entonces, ahí está como la diferencia. El quiebre de decir, o es mi hobby, o es mi pasión, o es mi trabajo. Y si quiero que sea mi trabajo, tiene que ser negocio. Si no es negocio, cambio mi negocio. O sea, no está mal decir, fracasó este negocio. Yo me siento un poco identificada con eso. Yo lo que hago, pues sí tiene un poco de arte, lo de los podcasts, ¿no? Claro. Y me apasiona mucho hacer mi podcast y todo, entonces decidí convertirlo, monetizarlo. Y fíjate que me pasa a veces que cuando ya es monetizado me da como una sensación de que no está padre. O sea, como que digo, ya hacerlo así de trabajo no me gusta, ¿entiendes? Creo que va por ahí, ¿no? Sí, y es como, ¿por qué? O sea, si yo no quiero de plano monetizarlo, pues lo hago como mi pasión y ya. Pero creo que siempre que haces algo que disfrutas, invariablemente le vas a ver un más allá. Si me gusta esto, pues ya sé que puedo entrar acá y ayudar allá y desarrollar acá y colaborar con acá. Y obviamente eso es como la parte de que te va dando la abundancia y la abundancia también viene en dinero. Entonces te va a generar hacer más de lo que te gusta y te va a dar más dinero y te va a dar más conexiones y te va a dar crecimiento y te va a dar para todos lados. Entonces, no está mal generar dinero o sentirte mal o culpable por ganar. Ay, ¿qué es eso? Y justamente es eso, ¿no? Como dices, ay, no me cuesta nada de trabajo, o sea, estoy cobrando. Claro, sí, porque aparte en lo que disfrutamos no nos va a pesar. Bueno, miento, no, sí, claro que sí cuesta trabajo. Sí. Más bien, no te pesa. Lo disfrutas, exacto, no te pesa, lo disfrutas mucho. Sí, es un chorro de trabajo, claro que sí. Más bien me expresé mal. O sea, lo disfrutas tanto que hasta te da como penita cobrarlo, ¿no? Sí, porque aparte creemos que si es fácil para mí, es fácil para todos. Ándale. Entonces, ay, si yo puedo hablar. Oye, es tan fácil esto y ajá, de si yo puedo hablar, pues todos pueden hablar. O sea, como ¿por qué me pagarían por enseñarles a hablar? ¿No? Sí. O sea, ya les enseño a su mamá. Sí, sí, sí. O yo, ¿no? De que digo, ay, es que ¿cómo voy a cobrar X cantidad por hacer este dibujo si me lo echo en 2 horas? Bueno, pues... Pero esa persona no lo va a hacer, ¿no? Exacto. Y hay cosas que para otro va a ser súper fácil, que yo no voy a poder hacer y que voy a estar gustosísima de pagarle. Claro. Porque me ayude, ¿no? Entonces, como, sí, quitarnos esa culpa de como no me cuesta trabajo, entonces, ¿por qué no valdría? Al contrario. Sí. Oye, Regina, ¿hubo algún proyecto o algún mural que sientes que haya marcado un antes y un después en lo que llevas de carrera como artista comisión? Pues, digamos que todos los que hice en el primer año fueron muy especiales porque todos eran la primera vez para mí. O sea, era la primera vez que yo dibujaba una planta, una flor, un atardecer, lo que fuera, ¿no? Hubieron algunos que sí me rebasaron, como que yo decía, ya no sé por dónde. Cliente, te estoy a 2 de regresarte tu pared en blanco. Pero que fue como de hazlo y salía, ¿no? Entonces, siento que los primeros, todos me enseñaron muchísimo eso. También cuando me aventé ya a hacer algo un poquito más elaborado, que me acuerdo perfecto, tengo la foto de que fue un baño y tenían unas plantitas, pero ya no eran las que yo solía dibujar de como muy abstractas, muy lineales, sino ya tenía un poco más de
de diferencia o sí, a lo que había hecho antes. Entonces como que ahí fue el paso de, ok, ya soy capaz de hacer algo más que solo líneas o algo más que algo plano, ¿no? Entonces cuando se empiezan a dar esos, digamos que esos brincos de lo que hacía al grado de complejidad ya aumentó, ya todos esos van siendo especiales. Sí. Y en cuanto a inspiración y en cuanto a, digamos, no tanto inspiración, sino estilo, ¿tú tienes ya como, digamos, un estilo propio o como que vas ahí jugando como con... No, esa como que fue también una de las cosas que al inicio me causaba muchísima inseguridad, porque yo decía, es que yo no tengo un estilo. O sea, ¿qué hace Regina? Pues hace Murales. lo mismo que cualquiera que dibuja puede hacer, ¿no? Y me causaba muchísima inseguridad el no tenerlo. Sin embargo, cuando empecé con todo lo del arte, empecé a escuchar podcast, leer cosas y todo, porque también me sentía como muy culpable de decir, estoy copiando el dibujo de alguien más, ¿no? Entonces de repente empiezo a leer y escuchar y que decían, todo el mundo empieza copiando, todo el mundo empieza imitando, finalmente lleva algo de ti, no lo puedes hacer exactamente igual que alguien, incluso que tú mismo. Y para tener, o sea, el estilo es algo que cambia, se construye, que tienes que aprender por hacer o por probar todos los que hay. Entonces dije, pues voy a hacer todo lo que pueda y finalmente me voy a dar cuenta si me gusta, si se me facilita, si me desespera, si de plano no se me da, pero hasta que no lo haga no voy a saber. Entonces ya ir como inclinándome, ¿no? Bueno, sé que me gustan las plantas y todo lo botánico por acá. Pero este tipo de plantas, o de dibujo más bien, no, me cuesta mucho trabajo. O sea, por ejemplo, las cosas demasiado detalladas o demasiado pequeñas no me gustan. Entonces, no, o sea, si me dices que te voy a hacer, ya has visto unos murales que tienen micro dibujitos y súper definidos, no. O sea, yo eso es algo que digo, no me gusta, o sea, no tengo la paciencia para hacerlo, no lo disfruto, entonces no. O sea, te tiene que gustar. Claro, entonces es como, obviamente se empieza a definir mi estilo, considero que todavía no lo tengo al 100%, pero ya no me hace sentir mal. Ya es como, estoy en la búsqueda y esto es lo que estoy haciendo ahorita y eventualmente llegará y eventualmente cambiará. Claro. Eso que dijiste es totalmente cierto. A veces uno piensa que inspirarse es copiar. A veces copias un poquito, pero como tú dices, es totalmente... No puede ser igual a lo que hacen los demás. Y eso está bien. Si nosotros nos vamos al cine, por ejemplo, los cineastas se inspiran en escenas de otras películas. Y ahí, de hecho, hay una cuenta que no me acuerdo cómo se llama, que te muestra justamente de una película de dónde tomó las diferentes escenas. Y está bien, ¿no? Claro, además del inicio, yo también trataba trato de ubicarme en qué etapa o en qué parte de mi proceso estoy. Entonces es como de, Regina, tú no vienes de una escuela de dibujos, no esto, no la... Entonces, ¿de qué manera tienes que aprender? Copiando. Imagínate que yo pudiera hacer una réplica exacta de un superartista, o sea, sea réplica o no sea réplica, lo estoy logrando, ¿no? O sea, ya tengo la habilidad o la capacidad de hacer algo así. Entonces, claro que te da confianza, o sea, ganas confianza, desarrollas una habilidad y es como, pues sí, perder ese miedo de decir, estoy copiando. Estaba tratando de encontrar una frase que tiene que ver con eso, pero no la encuentro. La voy a buscar y luego te la voy a compartir porque está padrísima. Pero bueno, ya casi estamos cerrando, Regina. Me gustaría que nos dijeras, o que les dijeras por allá a quienes nos está escuchando, que tenga pues, como ahí ese problemita de no hacer lo que realmente le gusta, que tenga miedo de dejar lo que está haciendo y cambiar radicalmente. ¿Qué le dirías? Pues, número 1, que no hay peor lugar para estar que en el que no quieres. O sea, puedes pasarte ahí toda la vida a medias, siempre va a estar, o sea, siempre va a estar ese lugar en el que no quieres. Y si tú no tienes la valentía de moverte, no va a suceder. O sea, puede ser que algo, la vida muy grande, pero no va a ser de la manera bonita, te va a obligar a moverte.
o puedes tomar la rienda y la responsabilidad de hacerte feliz. Siempre, o sea, todo es subjetivo, pero en el arte todavía más, ¿no? Lo que hagas va a haber quien lo ame y va a haber quien lo odie. Como todo. Como también. todo. O sea, va a haber a quien le caigas bien y a quien le caiga súper mal, ¿no? Por la razón que sea. Ni siquiera tiene que ver por algo que tú digas, que tú consideres, yo considero que yo tengo esto malo y por eso le caigo mal. A lo mejor es por otra cosa. Entonces, si es hacer las cosas, simplemente subirlas. O sea, yo incluso, todos hemos visto en el arte, ¿no? Que cosas que dices, ¿y quién compra esto? Y hay. Entonces, esas son las cosas que a mí me motivan. Que digo, bueno, si hay cosas que yo veo que definitivamente no me gustan y tienen público, lo que yo voy a hacer también, a alguien le va a gustar y a alguien no, y eventualmente voy a pintar algo y me van a decir, te quedó horrible. Y no me tiene por qué tirar. ¿Y te ha pasado que te digan que está feo o algo así? ¿O que no le haya gustado a un cliente? Sí, yo creo que 2 veces me ha pasado. No me quedo con eso, hasta las elimino de mi cerebro. No, o sea, trato obviamente de que siempre queden lo más satisfechos posible. Te digo, han sido yo creo que 1 o 2 veces de diferentes factores. O sea, puede ser que a veces las expectativas del cliente eran súper elevadas y no, o es como el típico de en mi mente se veía mejor idea. Y ya que lo pones, dices, no me encantó, pero eso es algo que no podría yo... Que no depende de ti. Que tampoco. no depende de mí, ¿no? O sea, también la percepción y cosas así. Sí me ha pasado, ahorita no recuerdo exactamente cuál fue. Voy a buscarlo para ver qué hice. Está bien que lo olvides. Pero también fue como de, pues esto iba a pasar en algún momento, o sea... Claro, como tú dices, no eres monedita de oro. Ajá, y tenía que pasar y va a volver a pasar. No sé en cuánto tiempo debo de estar preparada y debo de también no quedármelo, ¿no? Sino como, bueno, ¿qué solución puede haber? Y ya. Retomando entonces el mensaje que le estabas dando Uh-huh. a la audiencia, decías que hagas lo que te haga feliz y que pues los cambios casi siempre son buenos, ¿no? Los cambios. Sí, es que no hay peor lugar para estar que en el que no quieres. Claro. Entonces, sí, yo algo con lo que me animaba y que yo siempre a todo el mundo le digo es, mientras te estés moviendo, nada va a permanecer igual. Claro. Entonces, finalmente, aunque yo decía, no estoy pintando y ya llevo tanto tiempo sin pintar, yo decía, pero yo estoy buscando por acá, me estoy moviendo por allá, estoy hablando de esto, estoy buscando, o sea, me estoy moviendo. Algo va a salir, no, eventualmente algo va a pasar, o sea, es ilógico o inexistente que si yo estoy haciendo cosas, no resulte algo. Y ese algo me va a llevar a donde debo de estar. Entonces, no temer es que qué tal que nada sale. Claro, si no haces nada, nada va a salir. Claro. Pero si tú le estás dedicando cierto tiempo, cierto esfuerzo, ciertas actividades a algo, va a salir. Y no ser hay manera. constante también, ¿no? Sí. Hay muchas personas que hacen 3 cosas y, no funcionó. Uh-huh. No. Es mucha paciencia. O sea, creo que en general todo lo que es emprendimiento, la paciencia, la constancia, la disciplina, que son palabras que a mí Me ponen los pelos. Sí, pero he aprendido a tomarles cariño porque, pues sí, eso es verdad. Entonces, ser muy pacientes. O sea, creo que también la pintura es algo que me ha ayudado. Yo quería siempre todo hacerlo en un momento, todo en un día, todo que ya se acabara y es como la pintura te dice, no, o sea, que hay tiempos. Si se va a pintar en un día o en 2, no lo vas a poder pintar en media hora, aunque quieras. Claro. Entonces, y así con todo, ¿no? O sea, todo tiene un proceso. Tú sigue ahí, o sea, constancia, muévete, haz cosas y también valora lo que vas haciendo y confía en que va a tener un resultado. Importante, valorar tus logros por pequeños que sean. Sí. Regina, tenemos un reto aquí en Las Mil y Una Netas cada episodio. ¿Te gustaría poner algún reto en específico? ¿Que sea muy específico para artistas? No, o sea, que tenga relación con el tema del cual estamos hablando.
¿Cuál será? Pues yo creo que publicar algo que realmente te apasione, que realmente te guste hacer. No importa que sea... Puede ser hacer ejercicio, puede ser pintar. Puede ser acomodar tus plantitas, trasplantarlas, acomodar súper padre. Ya ves que hay gente que organiza cosas. Algo que solamente por el gusto de hacerlo, pero que lo compartas. Ok, entonces, recordar eso que te gusta hacer, que a veces ni lo hacemos porque se nos olvida o porque tenemos demasiado trabajo, lo que sea. Entonces, recordar hacer algo que te apasione y publicarlo en las redes sociales. Ahí tienen el reto, querida audiencia. Muchísimas gracias, Regina, por compartirnos tu historia. Está muy padre tu historia, me encanta, porque es una historia de reinvención total y nos da el mensaje de que si no te gusta algo, simplemente cámbialo. Y a lo mejor en 5 años o en 1 año ya no te gusta hacer murales. Y entonces puedes hacer otra cosa, aunque tengas los años que tengas. Sí. ¿No? Sí. A lo mejor yo después dejo de hacer podcast y me convierto en tarotista o sí. qué sé yo, ¿no? Sí, creo que eso es lo más padre de saber que no es cierto que lo primero que eliges en tu carrera va a ser toda tu vida. No, sí nos da tiempo de ser todo lo que queramos. Es mentira eso de que naces, creces, te reproduces y mueres. Ajá. No, hay muchas cosas por hacer en esta vida. Y que sí dan tiempo. Exacto. Sí, es darte el tiempo, ¿no? Y como tú bien mencionas, todo se va a dar por añadidura si haces las cosas que te gustan y si estás contento, porque recordemos que todo es vibración y eso que tú vibras atraes, ¿no? Así es. Compártenos tus redes sociales, Regina. Claro que sí, es @reg de Regina, Reg Núñez Art. Estoy en Instagram y Facebook, y también en TikTok. Ok, pues muchas gracias por vernos, por escucharnos. Recuerden, muy importante seguir sus pasiones, ya sea por hobby o ya sea para generar dinero, pero recuerda esa pasión que tienes ahí guardada adentro y no la dejes porque es parte de ti, es parte de tu vida. Y si tú no estás desarrollando ahorita tu parte artística o esa parte que te gusta de verdad, hazlo porque pues vas a ver qué magia es esto, ¿no? Sí, magia. Recuerden seguirnos también en las redes sociales de Las Mil y Una Netas y de The Podcast Lab y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.